pusieras en contexto de qué sí está pasando con el tema de los mercados en el mundo, de qué manera se reconoce o no se reconoce por parte del gobierno de Estados Unidos, que creo que es una parte central, digamos, para entrarle a un tema, ¿no? Y te lo digo también porque, pues, por ejemplo, hoy el Reforma tiene en su primera plana el planteamiento de que esto hubiera sido el centro de la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, es decir, dicen AMLO propone, Biden corrige, ¿no? O sea, el tema de China, todo lo demás está desdibujado, omitido, pero sí me parece importante ver ese contexto al que eligió Joe Biden en ese momento de la reunión, decir, no, no, eso no es así. Sí. Mira, querida Azul, las cosas como son. Para empezar, el Reforma está dirigido por un panista recalcitrantemente anti-AMLO, que si algún día el presidente López Obrador le declara la guerra al dengue, Juan Pardinas es capaz de ponerse a favor del dengue y decir que es una violación a los derechos de los animales, para empezar por ahí, para darle seriedad. Porque luego estos dicen un montón de mentiras y no pierden un ápice de honorabilidad. Y eso de que Biden le corrige la plana al presidente López Obrador, pues nada más en la cabecita retorcida de ellos. Porque mira, el PIB, el Producto Interno Bruto Mundial de China pasó de ser hace 30 años 11% a 23% en el año 2022. Y de mantenerse la tendencia de crecimiento en China y de decrecimiento en las economías de la eurozona y de Estados Unidos, que ahorita le están pasando bastante mal, China en 15 años va a convertirse en el proveedor del PIB mundial de 40 a 44%, mientras que Estados Unidos va a pasar en ese mismo periodo que mencioné de aportar el 40% al 14%. Por eso me parece muy importante que desde la reunión trilateral con Justin Trudeau y con Joe Biden hace 8 meses en la Casa Blanca, que por cierto también lo destacó el presidente, se trabaje en un plan conjunto de integración verdadera y respetuosa, porque si esta región de América del Norte no compite como tal, China y los tigres asiáticos, que no necesariamente son amigos ni aliados de China, pero que traen una disciplina fiscal, una productividad enorme y un crecimiento también medio mermado ahora por la crisis energética, pero que se ha mantenido consistente ya durante décadas. Prácticamente el centro de gravedad económico y comercial va a pasar hacia aquel lado del mundo, hacia el Pacífico. Ahora, y esto también es cierto lo que voy a decir, Joe Biden es un señor de octogenario que gobierna con ideas de la Guerra Fría. De verdad lo digo con mucha seriedad analítica. Gobierna con ideas de la Guerra Fría. Él se quedó en el pasado pensando que Estados Unidos es la superpotencia militar, que sí es una potencia militar importante, pero que ya no tiene esta capacidad para disuadir al resto del mundo y para ir a una aventura militar solo. Ya vimos sus derrotas en Irak, sus derrotas en Afganistán, en la misma Siria, y ya vemos que no ha podido meter ni las manos en Ucrania directamente, aunque lo ha intentado, y a muchos de los mercenarios que ha enviado a Ucrania, pues los han asesinado en Rusia o los han metido a la cárcel. Y en el tema comercial, para no salirnos de tono, llama mucho la atención cómo Joe Biden, a pesar de que las tendencias de crecimiento, de decrecimiento, de inflación, de deflación, están ahí claras, sigue diciendo que Estados Unidos es el que más produce, cuando en realidad estamos viendo que si China deja nuevamente 2 meses de producir, como lo vimos en la pandemia en el año 2020, pues la economía mundial se colapsa porque efectivamente, como el presidente López Obrador le dijo, China es un importante pues productor en diversas áreas. Y el presidente López Obrador la tiene clara, es pragmático, es decir, tiene políticas a las que sus detractores les dicen socialistas, pero también es claro en cuanto al tema de la necesidad de integrarnos de manera real, de manera sólida, de manera consistente como región económica y comercialmente, porque de verdad los asiáticos le van a comer el mandado a esta región. Y sabes que no me deja de llamar mucho la atención que Estados Unidos se refería como a Rusia como la gran gasolinera, y aunque Estados Unidos no está tan lejos en la producción de petróleo, en la producción de gas, en la producción de carbón y también en la refinación de gasolinas, han estado guardando con mucho recelo estas reservas
porque ellos se están preparando también para un conflicto de larga duración que saben que en el plano energético pues les puede causar bastantes dolores de cabeza. Nada más hay que observar en este momento que Estados Unidos llegó al 9.1%, 9.1% de inflación, y esto lo hace la inflación en junio, la inflación más alta de los últimos 40 años. Sí. Y ya llevamos 5 meses, Azul, diciendo mes con mes, esta es la inflación más alta de los últimos 40 años. Es decir, no sabemos hasta dónde vaya a topar, aunque México tiene una inflación de 7.7%, que se le han criticado bastante al presidente López Obrador y que ignoran a propósito que tenemos economías interconectadas por canales múltiples, que existe una relación de interdependencia compleja y que en ese contexto lo que sucede en Estados Unidos también impacta a México, pero lo que impacta en México también le pega a Estados Unidos. Claro. Y ya no es tanto esta lógica de que si Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía, al revés también puede suceder. Claro. Y por eso no deja de ser pertinente que el presidente López Obrador haya, fíjate qué interesante de verdad y qué ingenio, haya dicho, pues la producción de Deer Park la podemos poner también al servicio de ustedes, porque por cierto, presidente Biden, usted nos permitió Comprarla. adquirir que fuera de nuestra propiedad, y bueno, pues desde ahí mismo, para ahorrarnos trámites aduaneros, desde ahí mismo les podemos distribuir en la parte de la frontera, y incluso le permitimos a estadounidenses venir acá a México a cargar gasolina porque acá sí es más barato. Alguien dirá, bueno, pero es que México subsidia las gasolinas. Como sea, Estados Unidos también podría hacerlo y no lo hace. Claro. Entonces, es como un discurso muy inteligente, pero además sí tiene sustento en datos. Si nosotros vemos Eso. los datos, se sustenta. Ese es el tema. Tiene sustento en datos finalmente, por lo que estoy escuchándote. No es una ocurrencia, es todo un planteamiento que aterriza en una realidad constante y sonante. Y ya que hablamos de ese plan y de ese contexto, me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre los ejes de ese plan, el plan de infraestructura conjunto, todo lo que se plantea en términos energéticos. Por cierto, ahí el litio se puso ¿no? sobre la mesa, pero también diciendo, ojo, que es para que nosotros podamos hacer esa transición que a ustedes tanto les importa y también a nosotros, y hay otra fase en la que podremos estar de acuerdo, pero el litio es nuestro. Todo esto que se plantea con esta visión diferente, justamente esta que mencionas, nosotros lo subsidiamos, nosotros les compramos para que también podamos abastecer acá, pero finalmente estamos ayudando a los productores allá, estamos ayudando al consumo, estamos ayudando a los precios, en fin. Pensando en conjunto, esto es una cosa que no habíamos visto. ¿Cómo ves los ejes de este planteamiento? Me parece genial, aunque hay que decirlo que también es digamos que las limitaciones tienen un matiz de coyuntura y por eso en la coyuntura se entiende. Para que fuera algo más estructural, tendría que ser como más ambicioso y más grande, pero si lo vemos como por etapas, como el inicio de algo que pudiera ser estructural, me parece bastante pertinente y te voy a decir por qué. Porque efectivamente la inflación se les disparó, porque efectivamente están con el temor de no saber hasta dónde se prolonga este conflicto. Y por otro lado, tú sabes que en Estados Unidos hay dos frases muy importantes. El tiempo es dinero, time is money, y pues el dinero impacta directamente en las elecciones. Es decir, no se pueden dar el lujo ellos de que sus votantes pierdan dinero, porque además en Estados Unidos sí se permite el financiamiento privado en las campañas electorales. Y si buena parte de ese sector que está involucrado en las necesidades que el presidente López Obrador resolvería en esta, digamos, coyuntura, con este plan de infraestructura que se pusiera en marcha, digamos, de manera eficiente, pues los demócratas prácticamente están a un paso de la derrota colosal en las elecciones intermedias. Entonces, también lo ven con un cálculo electoral allá. Y en este caso, es importantísimo que el presidente López Obrador hable de lo que México también le aporta a la economía de Estados Unidos, Azul, porque mira, la visión paradigmática de los panistas y de los priistas era que como Estados Unidos es la superhegemonía, como hay una gran asimetría en la relación con Estados Unidos, entonces había que quedar bien con el jefe
para que no nos desestabilizaran políticamente acá, no nos desarticularan nuestras corruptelas en México, y tres, para que pudiera, con las migajas que nos mandaba Estados Unidos, pudiera haber cierta gobernabilidad en nuestro país. Pero no se hablaban de tres cosas importantes. Primero, la gran contribución económica que hacen los mexicanos en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos para la economía de Estados Unidos. Y segundo, también lo que hace México, los mexicanos en México y el gobierno mexicano en México, que beneficia a Estados Unidos. Siempre se piensa que en la relación con Estados Unidos, México es el más beneficiado, y poco se habla de las cosas que se hacen en México que le permiten tener holgura a la economía de Estados Unidos, o por lo menos un respiro. Me parece muy importante que el presidente López Obrador ponga sobre la mesa que Estados Unidos también nos necesita, y te digo, no lo hace basado en ocurrencias, sino basado en números. Entonces, este plan de infraestructura, en un momento en donde justamente lo que necesitan ellos es anzuelos de dónde agarrarse, y que López Obrador diga, bueno, nosotros como socios que estamos cooperando soberanamente con nuestros recursos, podemos colaborar con ustedes en esto, y también alivianar a sus propios productores, que entre menos producto tengan en el mercado de lo que nosotros sí tenemos, la inflación se va a seguir disparando, porque finalmente inflación es alza de precios desmedida y sostenida cuando un producto no está tanto en el mercado, que lo estamos viendo, querida Azul, en Europa. Mira, en Europa tan soberbios, tan, según ellos, tan pragmáticos, muy de la mano con Estados Unidos, pero les faltó algo que López Obrador está llenando, que era la importancia de la soberanía energética y la importancia de, antes de pensar en transitar a las energías verdes, primero garantizar por cierta temporalidad, 15, 20 o 30 años, que hubiera suficiencia o La autosuficiencia energética. autosuficiencia. Se pelean con el que les provee bueno, bonito, barato y sin retrasos, y lo empiezan a sancionar de manera desbordada, pues el otro seguramente les cerraría les cerraría la llave al petróleo, les cerraría la llave al gas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora como consecuencia? Que a Europa se le haya, sobre todo a los 18 países de la eurozona, se les haya desplomado el euro, incluso que ya tenga una paridad con el dólar que no pasaba desde el año 2022, y que esto pues nos hable de una pérdida de poder adquisitivo tremendo, aunado a una inflación que casi, querida Azul, que esta desaceleración económica de mantenerse un trimestre más en la economía, en la tendencia que va, se va a convertir en recesión económica. Dicen que ya estamos en recesión técnica. Cuando vemos la inflación en los países de la Unión Europea y luego la comparamos con Estados Unidos, se parece. A México lo está arrastrando esta interdependencia con Estados Unidos, pero justamente entonces ahí viene la importancia de la contextualización y la importancia de la propuesta en este contexto. Pues entonces hagamos infraestructura conjunta, no le dejemos todas las fuerzas del mercado, porque la razón de ser del mercado es la cosa privada, la razón de ser del Estado es la cosa pública, y nosotros como gobierno estamos obligados a ver por la cosa pública. Entonces te digo, no son ocurrencias, sí hay sentido de pertinencia, pero también, siendo sinceros, es, digamos, temporal. Si la cosa se vuelve estructural, sería un muy buen inicio, o sería una muy buena propuesta de primera temporada para que se siguiera profundizando en ello. Pues Porque vamos de a ver. verdad, o se colabora como región, o te digo, los asiáticos nos van a comer el mandado, pero de lejos, ¿no? Ahí está el diagnóstico.